bienvenida a todas las personas que en este momento se están conectando a la red Facebook Pastoral Duelo Resurrección para un momento muy importante que queremos compartir con todos ustedes. El lanzamiento del libro Duelo por muerte del hijo. Hoy están aquí muchas personas queridas. Alejandra y Fabio, que ya les saludamos y les agradecemos que hayan tenido la valentía de escribir estas líneas, porque no es fácil escribir, y no es fácil escribir sobre el propio sufrimiento, y menos es fácil escribir sobre la muerte de un hijo. Antes he recordado algunos de los títulos que han puesto en su escrito. Una tonelada de tierra encima. Sufrimiento que araña las entrañas. Se pianta un lagrimón, hecho un ciruja. Al sufrimiento hay que masticarlo. Estimados Alejandra, Ale y Fabio, ¿cómo se encuentran? Y vamos a comenzar por la mamá, por Ale, y vamos a decir, por favor, que presente a su familia. Se van a presentar y también a su familia. Adelante, Ale, la escuchamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y bueno, nuestra familia somos nosotros, ¿no? En matrimonio, Fabio y Alejandra Kunz. Llevamos 29 años de casados y hemos sido bendecidos con 4 hijos. Luciana, que está aquí presente, Maximiliano, que no nos puede acompañar por problemas, no por problemas, sino porque está en su ocupación laboral, Santiago, que nos acompaña desde nuestro amor, ¿no? Y desde su amor también, ya hace 5 años y un poquito más. Yara, la más pequeña de la familia, también nos está acompañando. Y bueno, todos hemos escrito los 5 nuestro testimonio, invitados y motivados por el Padre Bautista, a quien agradecemos porque ha sido una etapa difícil, como lo dijo, pero muy enriquecedora desde el dolor, ¿no? Y hemos podido avanzar un poquito más a través de la escritura en nuestra sanación y ha sido un paso muy importante para nosotros, así que muchísimas gracias. Gracias, Ale. Y decir, efectivamente, la familia está presente, falta Maxi, porque hace poquito que se ha recibido de médico y hoy justo está en el quirófano, en este momento está en una cirugía en el quirófano. Nos están hablando desde Villa Mercedes, la provincia de San Luis, en la Argentina. Y estimado Fabio, el papá de Santi, cuéntenos de Santi. Enfermó, vino su muerte. Cuéntenos, por favor. Bien, gracias padre, buenas tardes a todos. Santi era un chico normal, como cualquier adolescente que iba a la escuela, le gustaba mucho el deporte, iba a un grupo de scout, era fanático de Boca, futbolero a morir. Y cuando tenía 12 años le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer. Bueno, según los médicos y los primeros análisis, como lo habíamos agarrado muy a tiempo, aparentemente con un simple ciclo de quimioterapia se podía curar, pero bueno, la afección fue recesiva, es decir, no hubo forma de controlarla totalmente al 100%, por lo que Santi pasó por más de 70 quimioterapias. Tuvo 2 trasplantes de médula, uno autólogo y uno de donante, que fue justamente Maxi. Pasó también por radioterapias, inmunoterapia, bueno, todas las posibilidades existentes en ese momento. Y bueno, evidentemente Dios tenía otros planes para él, ¿no? Así que con 17 años, después de pelearla casi 4 años largos, partió, se fue, murió, ¿sí? Y nos espera ahora desde el cielo, ¿no? Santi
siempre digo que tuvo una muerte muy dulce y muy serena, y cuando digo eso la mayoría me mira como diciendo este quedó mal de la cabeza, pero realmente fue así. Los médicos nos habían planteado un final bastante complicado por el diagnóstico que Santi tenía. Sin embargo, se fue durmiendo despacito, muy serenamente, acompañado por todos, y bueno, sin miedo, ¿no? Al último, en sus últimos momentos, cuando en ese título que pusimos ahí, que Santi nos dijo, los espero, los tengo que esperar, le dimos el permiso como papás para que se fuera, ¿sí? Para que cerrara sus ojitos y volviera a la casa del padre. Así que realmente fue un momento muy, muy sereno, muy fuerte para nosotros, porque en el medio del dolor pudimos acompañarlo rezando mientras él cerraba sus ojos definitivamente. Así que fue un momento de mucha comunión familiar, de mucha fortaleza, a pesar del momento duro y difícil que estábamos pasando, ¿no? Muchas gracias por este testimonio y repito, por este escrito tan profundo, además muy bien redactado, muy completo. Recordamos que Ale y Fabio son coordinadores del grupo de mutua ayuda en duelo Resurrección. Hermanos, leemos del libro. Santi era muy alegre, chispeante. Sus ojitos parecían hablar, con su mirada pícara. Una sonrisa disimulada lo delataba cuando se mandaba alguna travesura. Su pasión por el deporte y los números lo hacían proyectarse entre ser relator deportivo o elegir alguna carrera afín a lo contable. Sin embargo, le gustaba decir que él no iba a trabajar, que tenía pensado laburar siempre de hijo. Y como nada es casual, las premoniciones se cumplen. Así comienza este relato con esta simpática anécdota. Y por supuesto, ya quiero preguntar a papá y mamá, Santi era chispeante, de buen humor. Mamá, ¿cómo era el carácter de su hijo Santi? Tenía su buen carácter, tenía buen humor, pero tenía su buen carácter. Era muy tajante, muy... lo que le gustaba era blanco o negro, así que no, era muy comprensivo, muy de escuchar, pero tenía determinaciones fuertes en su vida, de un carácter bien establecido. O sea que A pesar de Santi su edad. no era perfecto. No, por supuesto que no. Muy bien. Y murió un hijo. Y mamá, ¿qué supuso la muerte del hijo y del hermano para la familia? Porque los duelos son personales, pero son también familiares. Así es. Bueno, al principio, cuando recién murió Santi, tuvimos una ola en esas primeras semanas y meses de homenajes, ¿no? Desde su vida scout, ¿no? Con el grupo, desde lo deportivo. Nosotros mismos también, porque como ya habíamos empezado con las colectas de sangre, a impulsarlas, ¿no? Con motivo de su enfermedad también lo llevamos hacia los demás. Entonces nos llamaban para darnos menciones especiales como familia por lo que estábamos logrando. También tuvimos que ir a recibir su diploma, ¿no? De sexto año. Santi estaba terminando el secundario, así que fuimos invitados a recibir su diploma. Y bueno, todos estos actos íbamos como familia completa. También nos acompañaban a veces, por lo general siempre las abuelas, el padrino de Santi con su esposa, y bueno, nos tratábamos de mostrar, tratábamos de ser lo más fuerte, lo más íntegro posible, ¿no? En todo esto. Pero bueno, a puertas cerradas,
en la intimidad de nuestro hogar, todo era distinto, ¿no? No que era distinto, ¿no? Sino que acá gobernaba el desánimo, la tristeza, ¿no? El, el no saber encontrar el sentido de nuevo. Sobrevivir el día, ¿no? Si bien ya habíamos retornado a nuestros trabajos muy rápidamente, a los estudios, nuestros otros hijos, pero era sobrevivir y tratar de pasar el día, ¿no? Que llegara la noche. Como mamá, fue herido mi orgullo de mamá, ¿no? Una impotencia. Me preguntaba si no podía haber hecho algo más, ¿no? Con mamá. No desde lo médico, pero sí desde la fe, ¿no? Si yo no había podido llegar al corazón, ¿no? de Jesús. Justamente se da hoy esto del libro, ¿no? En pleno mes del Sagrado Corazón, una devoción que tengo muy arraigada y bueno, yo me cuestionaba todo esto, ¿no? ¿Dónde estaban esas promesas? ¿Dónde había quedado todo esto? Y realmente fue una gran tristeza, mucha oscuridad, ¿no? En mi alma, un desierto que fue remediado poco a poco, trabajándolo, ¿no? Con la ayuda de la confesión, el sacramento de la misa y especialmente en varias horas de adoración eucarística. Así fuimos sanando. Esto es lo que ocurría en mí como mamá. Cada uno de nosotros, como usted decía, padre, pasó su duelo distinto, ¿no? Fabio como papá, los hijos como hijos, con los hijos como hermanos, los abuelos como abuelos, y así toda la familia tenía su propio duelo y su propia tristeza. Gracias, Ale. Y como dice uno de los títulos de este testimonio, el sufrimiento araña el alma. Después de la muerte de un hijo, nada es igual. Hay un antes y hay un después. Y al papá Fabio, otro de los capítulos de este testimonio dice, hecho un ciruja. El papá, ¿cómo vivió usted este camino de duelo en el que seguramente hubo aciertos y desaciertos? Como fíjese en esta expresión que utilizan en este escrito. En nuestro trabajo de elaboración de la muerte de un hijo hubo aciertos y desaciertos. Cuéntenos, por favor. Bien, después de la muerte de Santi, que fue indudablemente un sacudón, fue un antes y un después, ¿no? Yo soy una persona espontánea, movediza, inquieta, y sin embargo esto me partió al medio, me descolocó, me suelo acomodar rápido a situaciones nuevas, pero esta no era una situación común, ni una situación como cualquier otra, ¿no? Se había muerto uno de nuestros hijos, entonces no era sacudirse, acomodar un poco el plumaje y seguir, ¿no? Era mucho más profunda la cosa. Indudablemente en esa búsqueda de poder sanar, de poder salir, de poder seguir viviendo sin la presencia física de Santi, creo que los aciertos que tuvimos fue primero encararlo de pie, ¿no? Un sacerdote amigo nos decía que esto se llevaba de pie, que el dolor se llevaba de pie y de a dos, ¿no? Que teníamos que tener cuidado porque en estos dolores tan fuertes, tan profundos y tan marcados, en el matrimonio nos podía unir muchísimo más o nos podría distanciar definitivamente. Gracias a Dios pudimos, a partir de nuestro diálogo, que también es muy fluido, trabajamos en un movimiento de familia desde hace muchos años y eso nos permite tener herramientas para poder trabajarlo desde ahí.
dialogamos mucho y profundamente sobre Santi entre nosotros y nosotros con nuestros otros 3 hijos, ¿sí? Nos aferramos más a la fe, como decía Ale recién, pasamos varias horas frente al Santísimo en adoración eucarística. En nuestra parroquia tenemos una capilla de adoración permanente. Y creo que el otro acierto que tuvimos fue pedir ayuda rápido, es decir, darnos cuenta que habíamos caído como en un abismo sin fondo, ¿no? Donde no podíamos hacer pie, no podíamos conectar la mente y el corazón, no podíamos encontrarle la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos de la existencia del grupo Resurrección. Providencialmente, antes de que naciera Santi, desde la parroquia me habían mandado a un encuentro de pastoral de salud que fue en Rosario, creo que fue en el año 1996, una cosa así, un par de años antes que naciera Santi. Y ahí había visto lo que era el grupo Resurrección y lo que era la pastoral del duelo. Y bueno, los caminos de Dios son insondables, ¿no? 20 años después, todo esto que habíamos visto y que habíamos recibido, incluso veníamos con uno de los libritos en la mano diciendo, mira qué bueno esto para ayudar a la gente, y bueno, hoy lo teníamos que aplicar personalmente, ¿no? Entonces empezamos a buscar ayuda, que afortunadamente la tuvimos rápido, y empezamos a transitar este camino de empezar a sanar nuestra herida, que era abierta, profunda, hiriente, que nos descolocaba por todos lados, para poder empezar a que fuera una cicatriz, ¿no? Eso creo que en cuanto a los aciertos, y seguramente erramos en algunas cosas, como por ejemplo en llenarnos de actividades, ¿no? Apenas murió Santi, a la semana ya habíamos retomado nuestros trabajos. Encaramos con mucha fuerza la fundación que lleva el nombre de Santi, que promueve la donación de sangre y médula ósea, que todavía seguimos trabajando, pero ya más calmos, ya más sabiendo que en esa fundación no está como en los primeros tiempos que nos parecía y que parecía que fuera así, que en esa fundación estaba Santi y era Santi. Entonces nuestra locura por hacer cosas con la fundación, en un par de meses habíamos organizado una bicicleteada, una caminata, una colecta de sangre, una colecta de tapitas. Era todas las semanas una actividad que nos demandaba mucho tiempo, pero era para no pensar, era para evadirnos, ¿no? Entonces, en esa locura de hacer cosas, nos íbamos mintiendo, en que no sufríamos o que la íbamos piloteando como podíamos, pero en realidad estábamos ocultando esa herida que teníamos, no la íbamos tapando. Entonces, otro de los errores que creo que cometimos fue por ahí un excesivo apego a sus cosas, ¿no? Su cama, por ejemplo, estuvo tendida sin tocar por varios meses, sus cosas también. La habitación de Santi estaba intacta, no se tocaba nada. Los trofeos que había ganado en tenis, en fútbol, en tenis de mesa, las medallas, estaban todas colgadas perfectamente en la habitación. Eso era como un museo de Santi, que no se tocaba nada, ¿no? Entonces, hasta que bueno, fuimos viendo que eso tampoco nos hacía bien, y ahí empezamos a ordenar un poco las ideas y la mente y el corazón, ¿no? Hasta que, bueno, sí, obviamente que hay algunas cosas que todavía están, porque esos trofeos los comparte con los trofeos de Maxi en ciclismo, así que están los dos tipos de trofeos ahí exhibidos en la habitación de los dos hermanos, pero hay cosas que guardamos, hay cosas que ya no las vemos a diario como las hacíamos en esos primeros tiempos, ¿no? Apenas había muerto Santi. Muchas gracias, estimado Fabio. Y es importante recordar que todo sufrimiento tiene que ser aceptado, y cuesta aceptar la realidad. Es horroroso, miren lo que estoy diciendo, aceptar una realidad, y más la muerte de un hijo. Y es un sufrimiento que hay que desahogarlo, hay que analizarlo, hay que evaluarlo y hay que sanarlo. Es el proceso de duelo. Y hemos escuchado que no
lo puede hacer uno solo. Querida Ale, es importante pedir ayuda. ¿Qué supuso para usted el grupo Resurrección? ¿Cómo se conectaron? ¿Por qué es importante la mutua ayuda para elaborar la muerte de un ser querido? Sí, para nosotros siempre, desde el primer momento fue importante, ¿no? Ya en las primeras semanas buscábamos por las redes sociales a ver qué podía haber. Sabíamos de la existencia del grupo Resurrección, como decía Fabio, porque él había estado en ese encuentro de Pastoral de la Salud, porque había funcionado aquí en la ciudad hacía muchos años atrás, pero se había disuelto. Y entonces, bueno, comenzamos a buscar quién podía coordinar el grupo para que pudiera darnos a nosotros este espacio, este recorrido en el duelo, ¿no? Al principio, bueno, tomamos contacto con un matrimonio, ¿no? De otra diócesis de Argentina, de la diócesis de Villa María, y ellos venían puntualmente de la ciudad de Embalse, Graciela y Juan Duarte, y generosamente venían cada 15 días viajando, simplemente venían, nos daban el taller y se volvían ese mismo día, bastante sacrificio, y nos daban los talleres, ¿no? Este recorrido que duró varios meses, ¿no? No es uno o dos encuentros nada más. Bueno, cuando nosotros pudimos localizarlos a ellos, hablamos con el sacerdote, uno de los sacerdotes de la ciudad, que nos apoyó, y abrimos ahí el grupo de duelo invitando a varias personas más que también estaban en duelo, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Viudez, hijos, hermanos, y entonces comenzamos, ¿no? A nosotros nos acompañó mi mamá, ¿no? Que ella iba un poco a apoyarnos a nosotros, pero terminó ella hablando y sanando sobre Santi y sobre su hijo, o sea, mi hermano, que había fallecido 25 años atrás de Santi. Se encontró de pronto hablando de esto que casi no había hablado nunca. Lo primero que nos hace el grupo de Resurrección es romper con nuestro egocentrismo, ¿no? Cuando nosotros sufrimos, pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo. Entonces, al empezar a compartir, empezar a escuchar que los demás también sufren y que estamos en la misma vereda, empezamos nosotros a empezar también a escuchar otro, y no solamente nosotros mismos y nuestra vocecita, ¿no? Que nos va carcomiendo la cabeza. El grupo Resurrección es todo este camino, ¿no? De que se va trabajando cada taller, no es ir a escuchar charlitas nada más que nos pueden mermar nuestro sufrimiento, sino que es ir, escuchar, hablar, desahogarse y luego trabajar, ¿no? Trabajar sacando esta pena y elaborándolo, ¿no? Y nos da herramientas, nos aporta herramientas. No es que tampoco cuando terminamos el recorrido nos den un certificado que diga aprobada en duelo, ¿no? O ya terminaste tu duelo. No es así. Nos da herramientas para poder continuar con nuestra vida, para poder aceptar lo que sucedió y bueno, y el día de mañana si vuelve en algunas fechas claves, ¿no? Que uno está un poquito más sensible, poder sacar de ese baúl de herramientas y poder nuevamente reincorporarse más fácilmente, ¿no? Ya no volvemos tampoco atrás. Hemos hecho un camino, ¿no? De sanación. Muchas gracias, querida Ale. Es el trabajo del duelo y una gran herramienta, el grupo de mutua ayuda, encuentros semanales, y porque todo sufrimiento tiene que ser elaborado. Y son coordinadores, no solo recibieron ayuda, y quiero especialmente destacar lo que hemos escuchado. Juan y Graciela se recorrían 300 kilómetros de ida, coordinaban el grupo y en el mismo día 300 kilómetros de vuelta. Un matrimonio que pasó por la experiencia también de duelo por la muerte de su hijo. Realmente algo admirable.
y han sido y son coordinadores durante muchos años. Fabio, ¿qué mensaje le dice usted especialmente a los papás y mamás que en este momento están elaborando la muerte de su propio hijo? Primero que se den el tiempo para acomodar un poco las ideas, para poder conectar mente y corazón, que no se asusten por ese torbellino de cosas, por esa agua turbulenta en la que parece que están nadando y que no encuentran ningún salvavidas a mano, sino que busquen ayuda, que pidan, que preguntan, que dialoguen, que no se guarden el dolor, porque el dolor va carcomiendo por dentro, como decía hace un ratito, y termina siendo una herida que se pudre y nos lastima mucho más profundamente y termina convirtiéndose en un duelo de largo tiempo y patológico, ¿no? Ya enfermizo. Entonces creo que el mensaje a los papás que están pasando, que han pasado por lo mismo que nos tocó a nosotros, tener un hijo que ha muerto, es primero tenerse paciencia. El duelo tampoco se elabora de un momento al otro. No es que hoy me levanté y dije listo, estoy sano, ya no sufro más, no me duele más, sino que es todo un proceso de mucha paciencia, de mucho trabajo, como suele decir padre usted, de aplicar el bisturí y cortar bien a fondo, y rasquetear adentro del alma para sacar todo ese dolor. No quedarse con ese dolor, sino sacárselo. A los papás, no tengan miedo de llorar. Llorar no es malo, ni nos hace menos papás ni menos hombres. Llorar es bueno, porque a veces lo que no podemos sacar con palabras lo podemos sacar con una lágrima, ¿sí? Yo por ahí en el testimonio, en el libro, cuento cómo me ibas solo a llorar por ahí, en alguna parte de la casa, y hasta un día me escapé solo y me fui solo al cementerio y estuve un buen rato, y ahí pude llorar mucho, y creo que ese fue el clic, ¿no? Para empezar a elaborar mi duelo. Creo que fundamentalmente eso, papá y mamá que estás pasando por la muerte de un hijo, no te cierres, no te guardes el dolor, compartilo, charlarlo con el resto de tus hijos, háblenlo en la pareja, en el matrimonio. Como decía padre usted hace un rato, si bien cada uno tenemos un duelo que es personal y que lo elabora cada uno de acuerdo a cómo cada uno es, a su personalidad, a su forma de ser, también es necesario hacer un duelo de padres, hacer un duelo matrimonial, un duelo en pareja y un duelo con el resto de los hijos si los hubiera. Así que creo que sintetizando sería el no cerrarse, el abrirse, que siempre va a haber algún par de oídos que estén dispuestos a escuchar para empezar a desahogar esto, que es el principio de la sanación, ¿no? Empezar a poder poner en palabras y en lágrimas lo que sentimos es el principio del camino para sanar nuestra herida por la muerte de nuestro hijo. Gracias, Fabio. Y Ale, querida, especialmente usted, ¿qué mensaje le dice a las mamás que en este momento están elaborando el duelo de la muerte de un hijo o de una hija? Y lo principal es aceptar que los hijos son de Dios, no son nuestros. Hemos sido un instrumento nomás para que esa vida llegara. Que nuestro hijo no es pasado, ¿sí? No está olvidado, nuestro hijo está presente en nuestro amor siempre y está sosteniéndonos en la esperanza de la resurrección, en el reencuentro, ¿no? A donde todos vamos a ir, simplemente se nos adelantó. Que tenemos que respetar y aceptar esta nueva vida como hijo de Dios que tiene ahora nuestro hijo, y también comenzar a encaminar nuestra nueva vida como familia para darle sentido, así como Él estar en la plenitud, nosotros también tenemos que darle sentido para poder llegar a esa plenitud, ¿no? Afrontando nuevamente un proyecto de vida,
comenzándonos a sanar, a sanear nuestro corazón y nuestra mente. Y también en esto, como decía Fabio, en dejarse acompañar, en dejarse ayudar, ¿no? Tenemos que agradecer mucho a nuestras familias, a, a los amigos, a la comunidad parroquial, ¿no? Que siempre estuvo ahí con su oración, con su presencia, con su silencio respetuoso, ¿no? Que sabíamos que estaban allí y nos han acompañado en todo este proceso, ¿no? La parroquia donde Santi nació y creció, ¿no? Donde Monaguillo. También era monaguillo y todo. Entonces, bueno, nosotros ahí también un agradecimiento importante para ellos, ¿no? Y especialmente esto, ¿no? Que nuestro hijo vive, ¿no? Nuestro hijo sí murió, pero nuestro hijo vive en la resurrección. No lo hemos perdido. Nuestro hijo sigue viviendo en la resurrección y en el amor de Dios. Muchas gracias, querida Ale. Muchas gracias. Y quiero que miren de frente a la cámara. Iba a decir que me miren a los ojos. Quiero que se pongan la mano en el pecho. Porque quiero un sí o un no. Ha muerto su hijo. Han hecho un proceso de duelo. Fabio y Ale son felices. Sí. Sí. Con mucha paz y con mucha gratitud. En una felicidad no mundana, no fiestera del mundo, en una felicidad basada en la paz, sabiendo que Santi está en el cielo esperándonos a que algún día lleguemos y podamos abrazarnos de nuevo. Muchas gracias. Realmente creo que ha sido un testimonio y todo esto y mucho más está escrito en el libro. Y ahora pedimos permiso a este matrimonio y nos vamos a sus hijos, Luciana y Yara. Recordamos que Masi, el hijo varón, no puede estar hoy presente, también ha escrito en el libro, pero justo está en una cirugía en el hospital. Y querida Luciana, la hija mayor, la hermana mayor, ¿qué edad tenía usted cuando murió Santi? ¿Y qué supuso para usted la muerte de Santi? ¿Y cómo hizo usted su duelo como hija y como hermana? Hola a todos. Cuando Santi murió yo tenía 21 años. Como hermana supuso reconocer que yo no podía cuidar a mis hermanos de todo como de muy chica había hecho, ¿no? Como hermana mayor. Y bueno, durante ese proceso como hija fue también ver a mis papás con mucha tristeza en las miradas. Iban desarreglados por la vida, la casa muchas veces estaba muy desordenada, nadie quería arreglarla, nadie tenía ganas de arreglarla. Y entonces, bueno, en lo personal, digamos, fue reconocer ante esto que ahí nomás yo me reincorporé y fui a la universidad de nuevo y seguí estudiando y me seguí juntando con mis amigos. Y para afuera era mostrarme muy fuerte, pero dentro mío en realidad la realidad era que parecía que el mundo seguía girando menos yo. Y familiarmente sobrevivíamos. Puedo decir que no se vivía en ese momento. Elegimos vivir el duelo como familia juntos, cada uno respetando sus tiempos y los procesos que tenían. Los silencios, nos escuchábamos en los sentimientos, o sea, eran duelos individuales, pero unidos. Y vivirlo desde ahí yo creo que nos ayudó a vivirlo con esperanza. Y a mí, a hacer como propio eso que de muy chiquita me habían enseñado, que era que de Dios veníamos y a Él íbamos. Entonces fue como hacerlo carne a eso. Bueno, descubrirlo en mi vida realmente. Como podría decirle, digamos, a los papás que se animen a hablar con sus hijos, que no tengan miedo de expresar lo que sienten,
que, que los van a entender porque todos estamos sufriendo en la familia en ese momento. A ellos se les murió un hijo, pero a nosotros también se nos muere un hermano. Y bueno, eso de vivirlo en familia y juntos y respetarse, los va a ayudar a unirse más. Y bueno, como hermana, sí, como hermana, decirle a los demás hermanos que se les ha muerto un hermano, que no tengan miedo de expresar lo que sienten. A mí en un principio me pasó que no podía decir lo que me pasaba. Sin embargo, pude ir sanando al poder expresar lo que sentía, confiando en mi familia, en mis amigos. Y entonces, bueno, que no tengan miedo de expresar lo que sienten, que es un proceso largo, duro, difícil, pero que se puede sanar y que el amor que van a sentir después, una vez sanado, por el ser querido, en mi caso, por mi hermano, es más puro, más consciente, y que se puede volver a ser feliz de nuevo, que puedes volver a vivir, no ya sobrevivir como en un principio ahí al poquito tiempo. Muchas gracias. ¿Y cómo ha titulado Luciana su escrito dentro del libro? Mi vida era un caos. Por eso es digno de destacar esta franqueza en el escrito y cómo efectivamente la muerte de un ser querido, de un hijo, de un hermano, es un torbellino, ¿verdad? Y hay que hacer todo un trabajo en las 6 dimensiones de la persona, a nivel corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Mi vida era un caos, así lo tituló Luciana. Y ahora tengo que hacerle también la pregunta, poniéndose la mano en el pecho. ¿Y hay paz en su alma? Y Luciana, después de la muerte de un hermano, ¿es feliz? Sí, muy feliz. Muy bien, muchas gracias. Y Yara publicó, escribió también en el libro, un título realmente llamativo. Pobre, se le murió el hermano. Pobre, se le murió el hermano. Gracias. Yara, ¿qué edad tenía usted cuando murió su hermano Santi? ¿Y cómo fue su proceso de duelo? Por favor. Bueno, hola a todos. Yo tenía 14 cuando murió Santi. Para mí la muerte de Santi fue cerrar un capítulo de mi vida y empezar otro distinto, totalmente distinto. Obviamente con experiencias, con los recuerdos de Santi, de la familia de los 6, pero ahora planteándolo desde el lado de orientando mi vida hacia el encuentro con Santi en el cielo. Mi proceso de duelo por ahí, por cómo fue mi personalidad, por cómo es mi personalidad, intenté taparlo con chistes, bromas, haciendo creer a todos que estaba bien y que no estaba triste. Pero bueno, después de hablar con muchos amigos, los más cercanos, me di cuenta que ponerme esa coraza no me dejaba avanzar en mi vida y darme cuenta, bueno, que todos tenemos un límite y que necesitamos pedir ayuda. También, bueno, a mis papás también les agradezco que nos dejaron hacer el duelo como nosotros podíamos, como queríamos o como nos salía, pero en ese dejarnos ser a nosotros también lo hacíamos en familia. Era un camino juntos, pero a su vez desde su personalidad y desde cómo era cada uno. Muchas gracias. Y un solo mensaje les voy a pedir más para no cansarles. Primero a Luciana. En síntesis, especialmente, ¿qué le dice a los hermanos en duelo? Ha muerto su querido hermano o hermana. Y Luciana, ¿qué expresamente les pediría usted a esos hermanos en duelo? Yo, bueno, primero que nada, tanto a la familia quería decirles que
que tanto la muerte de un hermano como la muerte de un hijo son importantes. Los dos duelos son importantes y no porque se haya muerto un hijo es más o menos importante que la muerte del hermano. Los dos son distintos, muy distintos, pero son muy importantes para la persona. Y después, que busquen un bastón, como dijeron, en el primer encuentro, bueno, uno de los primeros encuentros que vinieron acá, el matrimonio de la diócesis de Villa María, de buscar un bastón. ¿Qué es un bastón? Es esa persona con la que vos confías, donde te puedes apoyar. Yo lo encontré en mis amigas, y bueno, por ahí dejarse ayudar por ese bastón, que es muy difícil, para mí fue muy difícil admitir que me tenía que dejar ayudar. Y bueno, eso, que se dejen ayudar y que confíen que van a seguir siendo felices. Gracias, Yara. Y Luciana, ¿qué le dice usted a los hermanos en duelo? Que tengan paciencia, que se den el tiempo de sanar, que no se van a levantar una mañana y van a volver a ser como antes, porque no volvemos a ser lo mismo que antes. Nuestra vida cambia, nosotros cambiamos, y la realidad que vemos también es distinta. Las cosas que antes nos parecían importantes ahora ya no. Pero bueno, que confíen en los que tienen al lado y que se dejen ayudar, que hablen, que no se guarden lo que les pasa. Muchas gracias, querida Luciana. Y ahora, a usted también le tengo que hacer la pregunta. ¿Y hay paz en su corazón? ¿Hay alegría? ¿Es una joven, además de guapa, es feliz? Sí, padre, muy feliz. Estupendo. Muy bien, pues les invitamos a que adquieran el libro Duelo por la muerte del hijo, comprender para ayudar, y damos el paso a nuestro coordinador Mario y seguimos ya adelante. Chao a todos. Antes que nada, para todas aquellas personas que de alguna manera quieran contactarse con los grupos Resurrección que están en Argentina y en varios países, pastoralduelo.org. Ahí hay un link donde van a poder encontrar ayuda, hay teléfono de contactos, parroquias, donde podrán desde allí solicitar que por lo menos empiecen a poder escucharlos. Así que no dejen de contar con ese recurso. También van a ver aquí abajo los distintos enlaces para poder contactarse con los grupos y también con el Padre Mateo Bautista. Muchas gracias a la editorial Verbo Divino por la confianza que han tenido en este proyecto que ha llevado el Padre Mateo Bautista junto con la familia Kunz, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias por estar allí. Gracias por todos los comentarios y por todos los saludos. Un abrazo grande. Chao a todos.